Ya, hola a todas y todos, bienvenidos a esta semi-ayudantía solidaria para el segundo certamen de Física 130. El día de hoy les traigo dos ejercicios y este primero es de sonido en tubo. ¿Ya? Este dice, un tubo de longitud total L cerrado en el extremo x0. ¿Ya? Entonces esto es x igual a 0 y abierto en el extremo x igual a L. X igual a L. Contiene aire. ¿Ya? Entonces sabemos que aquí va a haber aire. En una primera situación se considera cerrado completamente, o sea, como hasta ahora, eso es lo que se refiere. Pero en una segunda se realiza una abertura lateral en el punto x igual d, ¿ya? Y nos dicen que d es menor que l. Entonces está en algún punto de, por ejemplo aquí, no estoy en naranja, esto es d igual a x. Ese es el punto de abertura que se hace en la segunda instancia, la cual es lo suficientemente amplia como para comportarse con un nuevo extremado abierto. El tubo transmite ondas sonoras longitudinales, cuya presión acústica se modela mediante esa expresión que nos da. ¿Ya? Nos dicen, V es la velocidad del sonido del aire, K es eso, omega es eso, y que no se consideran efectos de pérdida ni amortiguamiento. Ya, ese es el enunciado que nos dan y este es el modelo. Es un ejercicio súper generalizado de sonido en tubo y está más que nada pensado para entender cómo desarrollar en adelante ejercicios más complejos. ¿Ya? Lo primero que nos piden es el caso en el que el tubo está cerrado, x igual 0, es decir, donde todavía no existe la abertura en D y abierto x igual a L, hay que imponer la condición física que debe cumplir la presión acústica y a partir de eso determinar los valores de K y luego las frecuencias resonantes. Ya, vamos a hacerlo. Lo primero que hay que empezar es que nosotros tenemos la siguiente ecuación. ¿Ya? Nuestra ecuación px de t va a ser igual a el a coseno de kx por el seno de omega t. Ya. Esta es la ecuación que nos dan ahí, tal cual como está. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? Primero, que lo que queremos buscar en el extremo abierto es que esto va a ser igual a 0 para L. En otras palabras, vamos a imponer cuando esta ecuación, el x vale L. Entonces vamos a tener que el P de L, T, que es igual a el A coseno de KL por el seno de omega t. Y esto tiene que ser igual a 0. Eso es lo que nos están preguntando, eso es lo que nos están pidiendo, porque nos piden hallar la presión en ese punto. ¿Ya? Entonces hacemos esto. Esto es lo mismo que hacíamos en ejercicios, por ejemplo, en cuerda, para hallar los modos normales, los antinodos, etc. Todo eso es el mismo principio, es la misma idea. Ya, entonces aquí tenemos que hacer el análisis físico. Tenemos tres posibles soluciones. Que A sea igual a 0. Voy a hacer con otro color. Que A sea igual a 0. Que el coseno de KL sea igual a 0. O que el seno de omega t sea igual a 0. Esas son nuestras tres posibles soluciones. ¿En qué nos vamos a centrar? Primero, el A igual a 0 es la amplitud, por ende está automáticamente descartada que esa no puede ser, ya que físicamente no tiene sentido que la onda tenga amplitud 0, no existiría como tal. Después nos quedan dos posibilidades, que el coseno de KL sea igual a 0 o que el seno de omega t sea igual a 0. Ahora, vamos a descartar esta porque la frecuencia, que es este omega, recordemos que es algo que se tiene que mantener constante independientemente de la distancia en la que nos encontremos, porque es una propiedad intrínseca de la onda. Entonces, esa omega no puede ser cero. Y el tiempo, sabemos que nunca puede ser cero. Entonces, esta expresión de acá nunca va a valer cero, que es para el valor de cuando el seno se vuelve cero, es con el cero dentro, valga la redundancia. Entonces, esta expresión de acá, del seno de omega t, tampoco nunca va a ser cero. Por ende, solo nos queda que el coseno de KL tiene que ser igual a cero. Y eso es lo que vamos a empezar a desarrollar. Ya, nosotros tenemos que entonces el coseno de KL tiene que ser igual a cero. Si es así, tenemos que ver que se cumpla esto de acá abajo. Para que se cumpla lo de acá abajo, tenemos que decir que KL tiene que ser igual a n menos un medio,
Y esta es la expresión natural de matemática para los valores en los que coseno se cancela, ¿ya? Y sabemos aquí, muy importante, que n pertenece a los números, en sí podría ser los números, ¿cómo se llama esto? Los números enteros, pero para no complicarnos vamos a poner los números naturales. Simplemente para no complicar los cálculos y que no nos parezcan cosas negativas, que al fondo va a ser lo mismo, se van a cancelar igual. Pero bueno, entonces ahora podemos llegar y despejar el k, ¿cierto? Porque simplemente tenemos que reemplazar acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, ya. Primero voy a multiplicar todo por 2 para dejarlo esto un poco más lindo. Entonces, multiplicamos por 2 y nos va a quedar 2kl igual a 2n menos 1. Y ahora pasamos dividiendo el 2 y el L. Entonces vamos a tener que K sub L, porque es el número de ondas para la distancia L, va a ser igual a 2n menos 1 partido en 2L. Y esto se me fue a mí. Aquí ya está el pi y acá está pi. Aquí estaría listo esta primera parte. Ahora, en este mismo enunciado, perdón, en el 1, nos falta eso. Ahí está. Nos piden además del K las frecuencias resonantes, el Fn, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? El Fn tenemos que hacerlo con las relaciones que nos dan acá, ¿ya? Esas relaciones de aquí las voy a destacar. Se ve mucho. Voy a usar el otro destacador mejor. Ya, eso de ahí. Eso de ahí es lo que queremos, lo que tenemos que usar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Nosotros sabemos que K, vamos a hacer un paréntesis acá, nosotros sabemos que K podemos igualarlo a 2pi por un lambda, ya que esta es la relación del número de ondas, y también sabemos que la velocidad del sonido, en este caso, porque estamos hablando de sonido, va a ser igual a una frecuencia por dicho lambda, ¿ya? Y justo esta frecuencia es la que queremos sacar, es la que queremos obtener. Entonces aquí podemos decir, la frecuencia tiene que ser igual a la velocidad partido en el número de ondas. Y entonces, despejándolo desde ahí arriba, vamos a tener, vamos a hacer así si me sale mejor. Ahí sí. Vamos a tener que la frecuencia, en este caso, va a ser igual a la velocidad del sonido por el número de ondas partido en 2pi. Esa es la expresión general. Entonces vamos a reemplazar ahora lo que ya obtuvimos para el KL acá abajo. Vamos a tener entonces que la frecuencia n o L, dependiendo de lo que habríamos puesto, en este caso nos piden justo n, va a ser igual a la velocidad del sonido, que es simplemente v, por 2pi, por la expresión que tenemos arriba, que sería 2n menos 1 por pi partido en 2L. Entonces se nos va a cancelar este pi con este pi y eso. Entonces nos va a quedar que la frecuencia va a ser 2n menos 1 por la velocidad del sonido partido en 2L. Y ahí sí estaría completado el primer inciso, el inciso 1. ¿Ya? Que es esto de acá. Ahora, en el inciso 2 nos dicen, ahora considera el caso en que se abre la abertura lateral, es decir, esta de d igual a x, y que d es menor que l, eso es importante, porque si no estaría, por ejemplo, una abertura acá, fuera del tubo. Esto se comporta como un nuevo extremo abierto, como nos decía el enunciado. Y nuevamente tenemos que hacer esto mismo, pero ahora con d. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues el cálculo, voy a marcar aquí que esto es el inciso 1, el cálculo va a ser exactamente el mismo. Entonces vamos a llegar acá y vamos a tener exactamente el mismo razonamiento. Vamos a tener ahora que la ecuación va a ser p de d, el tiempo, que va a ser a coseno de kd, perdón, por el seno de omega t,
y esto tiene que ser igual a cero. Hacemos el mismo análisis, sabemos que ni la amplitud ni el seno de omega t puede ser cero, por eso solo nos queda que el coseno sea cero, y vamos a tener que el coseno de KD tiene que ser igual a cero, y planteamos lo mismo, que entonces KD va a ser igual a n menos 1 medio por pi, y con esto llegamos al mismo resultado como se podrán haber dado cuenta, que el K sub D va a ser igual, eso no se entiende bien que es un do, ahí sí, K sub D es igual a 2n menos 1 por pi, voy a hacerlo de nuevo, por pi partido en 2d, y ahí estaría. Y ahora para la frecuencia hacemos exactamente lo mismo. Entonces vamos a tener que nuestra frecuencia resonante va a ser igual a esto que obtuvimos recién por b partido en 2pi, entonces por el kd, por kd. De nuevo me quedó muy grande el d, ahí sí, por kd. Entonces esto va a ser igual a 2n menos 1 partido en b partido en b, ahí sí, por 2d, partido no, perdón, multiplicado por d partido en 4d, que si se dan cuenta es el mismo resultado que llevamos acá. Aquí me olvidé multiplicarlo, ahí sí, 4l, disculpa. Entonces tenemos 4l y aquí es el mismo, solo que en vez de l tenemos d. Y eso sería todo el inciso 2, no es más que eso. Vamos al inciso 3. En el inciso 3 nos dicen: compara las frecuencias fundamentales obtenidas en ambos casos y nos piden cuál es mayor. Ya, vamos para allá. Entonces nos dicen, vamos a hacer aquí 3. ¿Cómo sabemos cuál es mayor? Bueno, vamos a tener nuestras dos frecuencias. Vamos a poner el FL, que va a ser igual a la velocidad partido en 4L. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos buscando la frecuencia natural. Vamos a partir de nuevo. Nosotros tenemos nuestra frecuencia natural, que es lo que, perdón, fundamental, que es lo que nos pide el enunciado. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la frecuencia fundamental? El 1. Es cuando el n vale 1. Entonces vamos a tener 2 por 1 menos 1 por la velocidad partido en 4L, por ejemplo, o 4x para hacerlo más general. Entonces, ahí abajo se nos va a morir ese término, nos va a quedar v partido en 4x. Esa es nuestra frecuencia fundamental generalizada. Entonces, ahora, si queremos decir la frecuencia fundamental para L, vamos a tener que la velocidad del sonido partido en 4L y la frecuencia fundamental en D va a ser igual a la velocidad del sonido partido en 4D. Entonces ahora vemos qué sucede. Nosotros sabemos que D, aquí podemos sacar una implicancia, nosotros sabemos que D es menor que L. Entonces, como D tiene que ser menor que L, podemos notar que como es el inverso, entonces que la frecuencia fundamental en D tiene que ser mayor que la frecuencia fundamental en L. Eso es lo que nos quiere decir. Y ahí estaría el inciso D. Es decir, el tubito, digámoslo así, esto de acá, mientras más alejado esté de L, este es L, este es D, mientras más alejado esté de D, perdón, de L, el punto D, mayor va a ser la frecuencia y mayor va a ser la diferencia entre las dos frecuencias, la frecuencia de L y de D, ¿ya? Eso sería. Y el último inciso es más un requerimiento físico, digámoslo así. Voy a hacer aquí el 4. Nos dicen que ¿qué sucede con la frecuencia fundamental cuando D está tendiendo a L? ¿Ya? Y que interpretemos físicamente eso. Bueno, se van a dar cuenta al tiro que si el límite
¿verdad? Si hacemos el límite de cuando D tiende a L, de la expresión B partido en 4D, vamos a tener B partido en 4L, que es exactamente igual a la frecuencia fundamental de L. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a hacer de nuevo el dibujito del tubito. Aquí está el L y aquí está el punto D. Si este punto D lo llevamos cada vez más y más y más hacia el lado donde está la abertura L, este extremo, digámoslo así, cada vez la frecuencia va a tender más a ser la de L. Si llegamos al punto en el que ya es exactamente el mismo valor, es decir, es esto mismo de aquí, ahí está D, entonces evidentemente va a tener el mismo valor de L, porque es lo mismo, está tendiendo a eso. Pero lo que quiero que se queden es que si posicionamos aquí D, va a tener una diferencia. Mientras más nos vayamos acercando a L, esa diferencia menor va a ser, y es el caso contrario de lo que estábamos viendo antes. Es decir, D mientras más cerca esté a L, más parecida va a ser su frecuencia fundamental. ¿Ya? Y eso sería el ejercicio número 1 de la ayudantía solidaria. En este mismo lista de reproducción van a tener el ejercicio 2.